Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si requieres una consulta personalizada conmigo, en el primer comentario y en la descripción del video está el link de mi WhatsApp personal, bueno, para que recibas toda la información. Te quiero muchísimo, mi león y mi leona de fuego. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales a ti el día de hoy. Wow, te dicen que tú eres todo un experto, ya has aprendido unas lecciones fuertes y que es momento de que vayas hacia otro nivel. Tú puedes más, avanza más hacia allá adelante definitivamente. Tú no necesitas de nadie para que te apruebe. Tú recibes la aprobación tuya, que es lo mejor, y la aprobación también de tus guías espirituales en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo crezco y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con las lecturas. Te quiero muchísimo, Leo. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Bueno, vamos a comenzar nuestras lecturas para parejas, solteros y para economía. Y también invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a comenzar con nuestras parejitas el día de hoy. Bueno, tu persona especial es alguien que viene saliendo de problemas, no digamos problemas, sino de relaciones pasadas bastante problemáticas, solucionando todo eso. Tal vez es una persona que en su pasado sus parejas lo supieron o la supieron manipular bastante, pero es una persona que quiere algo nuevo, que quiere algo diferente contigo, que quiere construir una relación de verdad, quiere tener éxitos, no solamente en relación en cuestiones amorosas, sino en todo, en trabajo, tener una casa, tener una familia, inclusive tener un negocio entre ustedes. Mira, dice que a veces como que le pones demasiados peros a las cosas, como que ves demasiados problemas en absolutamente todo. Quisiera que fueras más relajado, más optimista. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Que viera las cosas como tal vez él o ella le está mirando en este momento, mi querido león y leona de fuego. Es una persona que quiere avanzar, que quiere construir aquello que tal vez no ha podido lograr con esas otras personas. Definitivamente a que sí. Mira, vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano a ustedes dos. Bueno, mira, van a haber unas personas, van a haber chismes, así, digámoslo así. Van a haber chismes, van a haber personas alrededor de la relación de ustedes que les van a hacer la vida a ustedes de cuadritos. Son personas del entorno de ustedes dos que no los quieren ver juntos, ya sea por un motivo, ya sea por el otro, pero que definitivamente están ya maquinando así en esas cabezas. A ver cómo hacemos para hacerlos pelear, cómo hacemos para hacerlos discutir, que se separen, que no confíen el uno en el otro. Bueno, ya están anunciados, y entonces como ya están anunciados ustedes, entonces ustedes van a poder tomar distancia a estas personas o adelantarse a estas personas. Habla con tu persona especial, todo aquello que tengan que hablar en este momento, háblelo. Que si hay cosas ocultas que tú le puedas contar a tu persona especial, porque digo yo que tampoco todo, o sea, uno también tiene derecho a su intimidad, ¿no? Tampoco todo tiene que saber la persona que está con uno, absolutamente todo, al 100%. No, hay cosas que son de uno también y que uno tiene derecho a guardárselas. Bueno, pero aquellas cosas que tú consideres que puedan afectar la relación de ustedes en un futuro, que puedan ser chismes en manos de otras personas, ya, cuéntaselo ya a tu persona especial. Porque mira, estas personas no van a poder con ustedes, no van a poder perjudicarlos. Tal vez en algún momento sean como una piedra chiquitica así en el zapato, pero ustedes van a coger y los van a sacar de taquitos estos personajes y van a seguir adelante con su vida. Bueno, a la larga ustedes, el uno y el otro, se van a convertir en el verdadero amor del uno y del otro, a construir una familia, a hacer algo bonito, a hacer algo que realmente ustedes siempre han soñado, que siempre habían estado esperando. El tarot egipcio me dice:
lo que te estoy diciendo, habla eso que tienes que hablar con tu persona especial. Te dice que lo hables ya mismo, definitivamente ya mismo. Que no tengas miedo, que no tengas temor, que confíes en tus guías espirituales, órale a ellos, pídele asesoría a ellos, eh, bueno, iluminación y poner palabras sabias y certeras en tu boca y en tu pensamiento para poder hablar con tu persona especial y decirle esas cosas que tienes que decirle antes de que se entere por boca de otra persona diferente. Bueno, mira, eh, la divinidad te ayuda en esta situación. Si tienes miedo, si tienes temor de hablar con tu persona especial, pide primero en oración o en lo que tú quieras creer. Pide primero en oración que te den la sabiduría, que te den la fuerza, que te den el valor y que a tu persona especial le dé el entendimiento y le dé el amor por ti para que pueda entenderte en esa situación. Bueno, tal vez esto te está a ti como martillando bastante en la cabeza. Duerme, come, hace ejercicio. Te dicen que cuides más, que se cuiden más los dos. Este templo, este cuerpecito, que lo cuiden muchísimo más. Que todo no puede ser espíritu, que todo no puede ser elevación y cosa espiritual, no, también cuerpo necesita buena alimentación, necesita ir al médico, necesita ejercicio, necesita luz, agua, necesita todo esto. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo confío en la divinidad y tomo la mejor decisión. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido león y mi querida leona. Mucho valor, tú eres un león y una leona de fuego. Tú no le tienes miedo a nada. Vamos para adelante. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me le dicen las cartas a ustedes en el día de hoy. Has descubierto que ciertas personas de tu alrededor son bastante egoístas y superficiales. Son personas que tal vez tú las tenías en gran estima, pero que la verdad habían estado hablando y actuando en contra tuya a tus espaldas, haciéndote la vida de cuadritos, y tú ya te diste cuenta de esta situación. Aléjate de esos personajes, aléjate de esas personas. Somos más de 8.000 millones de almas en este planeta y hay personas buenas, hay personas sinceras y hay personas leales. Tal vez no son las con las cuales tú te has estado relacionando. Vas a encontrar otras personas. Pídeselo a la divinidad y aléjate de estos personajes que te pueden estar perjudicando, no solamente en tu cuestión emocional, sino también de tu trabajo, de tu estudio y de tu economía también. Bueno, mira, tal vez te pueden estar queriendo ofrecer en un futuro más bien cercano un negocio. No lo vayas a aceptar. No lo vayas a aceptar porque esto podría estar resultando bastante mal y te podrían estar haciendo una trampa con respecto a eso. Si te insisten tanto, ponte firme y di: no, no quiero, no, no me conviene, no, o sea, no, definitivamente no. Y entonces, bueno, no, más bien cuando vayas a invertir dinero o ir a algún trabajo, que tú estés seguro y que te fijes bien en lo que te estás metiendo. Confía más en ti, confía en tu capacidad, confía en tu intuición y en tus conocimientos. Mira, todo aquello que tú pienses, que tú sueñes, que tú digas, que tú declares, se está convirtiendo en realidad. Entonces dime tú, ¿qué quieres? ¿Prosperidad, salud, amor? ¿O quieres enfermedad, desilusión y pobreza? Bueno, entonces que de tu boca salga palabra de vida, definitivamente. Y las decisiones que estés tomando ahora y de aquí en adelante, tómalas pensando en ti. Ya fue suficiente de estar beneficiando tanto a las demás gente y perjudicándote tú, ya disminuyéndote tú para que otras personas crezcan. No, llegó tu momento, llegó el momento de que se hagan tus sueños realidad. Definitivamente hay personas que te van a ayudar y que te van a apoyar, que te van a impulsar. Comienza ese sueño, ese proyecto, ese emprendimiento que tú tanto has querido. Hazlo y no des paso atrás. Mira, te dicen tus guías espirituales que para hacerlo vas a tener tanta energía, tanta creatividad que tú nunca la podrías haber imaginado. Así tengas muchos o pocos años, llega esta inspiración, llega como este halo de vida, esta chispa para poder hacer realidad ese sueño. Pero aléjate también de esas personas tóxicas.
¿Qué es lo que no te está dejando avanzar en este momento? Bueno, te mando un abrazo gigante y si quieres escribir algo en los comentarios de este video lo puedes hacer diciendo yo me libero, yo avanzo y yo decido por mí, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la economía. Vamos a ver, bueno, al parecer como que te están dejando solo, sola, respondiendo por cosas, ¿no? Como que tú eres el que en momento de cosa buena, como que sí están ahí, pero cuando es de pagar, como que solamente tú pagas. No, deja eso atrás. No permitas que la gente te manipule. No permitas que seas tú como un cajero automático, como un banco para las demás personas. No, o sea, piensa en ti, desliga los sentimientos de las cuestiones económicas y avanza definitivamente. Bueno, mira que hay personas que te van a querer meter en algún negocio, ya que no, la verdad no te conviene porque va a ser en perjuicio de otras personas. Definitivamente no, definitivamente no. Va a ser como un negocio como muy destellante, como muy deslumbrante, pero fíjate bien qué es lo que va a haber detrás de esa cuestión, ¿ya? Redescúbrete a ti mismo, avanza hacia ti mismo y busca la armonía en tu vida, no solamente en cuestiones económicas, sino en tu vida realmente en general. Y antes de hablar, piensa, ya antes de juzgar, piensa bien, que no juzgues mal, o que no juzgues, sobrejuzgues o subjuzgues a las personas o las situaciones o a las cosas. Primero analízalo muy bien. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.